Las autoridades federales acaban de llevar a cabo una de las operaciones contra la trata de personas más significativas del año. Una redada coordinada en varios estados dirigida contra una extensa red de salones de masaje administrados por chinos que operaban al margen de la vida cotidiana estadounidense. En una sola semana de operativos ininterrumpidos, conocidos como Operación Costa a Costa, más de 30 sospechosos fueron detenidos y más de 60 víctimas fueron rescatadas del trabajo forzado y la explotación sexual. El alcance de la investigación dejó atónitos incluso a los agentes más veteranos debido a la magnitud de la red. Desde Texas y California hasta Nueva York, Missouri y Oklahoma. Durante años, muchos asumieron que este tipo de trata solo existía en las afueras de las grandes ciudades o cerca de las fronteras internacionales. Esta semana destrozó esa creencia. La investigación reveló una estructura criminal transnacional que se escondía a plena vista, utilizando locales comerciales comunes y centros comerciales suburbanos para traficar con mujeres por todo el país, mientras canalizaba las ganancias hacia sindicatos del crimen en el extranjero, en China. Lo que parecía ser una hilera de balnearios y centros de bienestar de barrio era en realidad un sistema nacional de confinamiento, coacción y lucro. Las detenciones por sí solas habrían sido noticia de primera plana. Pero lo que revelan esas cifras es aún más preocupante. Los agentes de investigaciones de seguridad nacional afirman que la red funcionaba con la disciplina y el secretismo de un cártel organizado, trasladando a las víctimas entre estados, falsificando licencias comerciales y lavando millones a través de pequeñas empresas fantasma disfrazadas de consultoras de bienestar. Cada uno de los llamados PAS no solo ofrecía servicios ilegales. Era un nodo totalmente integrado en una empresa transnacional que se basaba en el engaño, la coordinación digital y el miedo. Las víctimas, en su mayoría ciudadanos chinos, fueron reclutadas mediante anuncios de trabajo fraudulentos, se les prometió trabajo legal y luego se les despojó de sus pasaportes en el momento en que llegaron. Se vieron obligados a vivir tras paredes con cortinas, durmiendo en colchones delgados en habitaciones no más grandes que armarios, y cada uno de sus movimientos era vigilado por cámaras y supervisores. El descubrimiento conmocionó incluso a investigadores experimentados, quienes describieron las condiciones como explotación industrializada. La rapidez y precisión de la represión ponen de manifiesto la magnitud que había alcanzado esta economía sumergida. En las primeras horas de la operación, equipos tácticos del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Policía de Austin y más de 150 agencias asociadas ejecutaron órdenes de allanamiento en más de 20 ubicaciones simultáneamente. En una sola manzana, los agentes irrumpieron en 3 negocios contiguos que compartían un único pasillo oculto. Prueba de cuán deliberadamente se había integrado la red en la infraestructura local. Cada detención representaba el desmantelamiento de otro eslabón de una cadena nacional que combinaba la explotación laboral y los delitos financieros. Fuentes federales confirmaron que no se trataba de un caso aislado de irregularidades cometidas por propietarios individuales. Era un sistema coordinado con mando y control originado en el extranjero. Nos hemos centrado mucho en el tema de la trata de personas y últimamente se ha vuelto muy interesante. ¿Habéis visto ya la parte china de esto? Esto es una locura. Los agentes incautaron libros de contabilidad, teléfonos encriptados y ordenadores que contenían miles de mensajes entre facilitadores estadounidenses y coordinadores en el extranjero que organizaban pagos, horarios de clientes y transferencias de víctimas. Según las autoridades, el rastro digital conecta estas operaciones estadounidenses directamente con organizaciones criminales chinas que llevan años en las listas de vigilancia federales. Para las fuerzas del orden, los resultados de esta semana envían 2 mensajes claros. En primer lugar, que las organizaciones de trata de personas ya no se limitan a los pasos fronterizos o a las ciudades costeras. Ya están operando en el corazón de Estados Unidos. Y segundo, que las agencias federales estén preparadas para responder con la misma contundencia que emplean en los casos de narcotráfico y terrorismo. Cada orden judicial ejecutada, cada superviviente rescatado y cada sospechoso detenido formaban parte de un esfuerzo más amplio por desarticular una economía sumergida basada en el control y el silencio. Las autoridades consideran que este es el inicio de una campaña a largo plazo para erradicar las redes de trata de personas que se esconden tras negocios legítimos. Su advertencia es contundente.
Por cada salón de belleza que cierra, otro puede intentar abrir. Pero los días de operar en las sombras están llegando a su fin. Detrás de las discretas fachadas de las tiendas y los letreros tenuemente iluminados, lo que los agentes descubrieron durante los allanamientos fue mucho peor de lo que nadie esperaba. Dentro de los salones de masaje, los investigadores encontraron un mundo construido sobre el miedo, el aislamiento y el control. Las víctimas, en su mayoría mujeres procedentes de China, se vieron obligadas a vivir y trabajar bajo vigilancia constante. Su libertad fue sustituida por cuotas diarias y cámaras ocultas. Algunos dormían sobre mantas finas detrás de camillas de masaje, otros en armarios o trasteros convertidos en dormitorios improvisados. El aire olía a desinfectante y humo de cigarrillo, y las paredes estaban revestidas con espuma insonorizante para amortiguar el ruido del movimiento constante. Los agentes federales dijeron que los lugares que encontraron no eran negocios, sino celdas de detención, donde las mujeres eran tratadas como bienes reemplazables. La mayoría había entrado legalmente a Estados Unidos con visas de trabajo o de estudiante, y luego fueron coaccionados a entrar en servidumbre por deudas mediante amenazas, contratos falsificados o pasaportes confiscados. Al ser interrogadas, muchas víctimas dijeron que les habían dicho que la policía en Estados Unidos no las protegería, que su única opción era la obediencia. Para algunos, el abuso se había prolongado durante años, extendiéndose por varios estados. Lo que pusieron de manifiesto las redadas no fue solo el crimen. Se trataba de un sistema nacional de explotación humana que se escondía tras una apariencia de normalidad. Analistas de seguridad nacional confirman ahora que la columna vertebral financiera y logística de la red se remonta a sindicatos del crimen organizado chinos que operan bajo fachadas comerciales legítimas en el extranjero. Estos grupos gestionan una extensa infraestructura de reclutadores, transportistas y contables que mantienen en funcionamiento la maquinaria de la trata de personas. Los agentes descubrieron transferencias bancarias canalizadas a través de empresas fantasma en Hong Kong y Macao, disfrazados de pagos por servicios de consultoría o gestión inmobiliaria. En realidad, esas transferencias representaban las ganancias derivadas de la servidumbre sexual y el trabajo forzado. El sistema de lavado de dinero era avanzado. El dinero se transfería desde cuentas de pequeñas empresas en Estados Unidos a empresas internacionales, se dividía en microtransacciones y se volvía a agrupar en paraísos fiscales para evitar el seguimiento financiero. Los investigadores también encontraron registros digitales que detallaban las rotaciones de las víctimas cada pocos meses, una táctica diseñada para evitar que se familiarizaran con su entorno y minimizar los intentos de fuga. Según información de inteligencia del DHS, algunas de estas víctimas fueron traficadas a través de Canadá antes de ingresar a Estados Unidos, lo que demuestra el alcance global de la red. Funcionarios federales la calificaron como una de las redes de financiación del tráfico de personas más complejas jamás descubiertas en suelo estadounidense. La coordinación de la operación costa a costa fue igualmente compleja. Participaron más de 150 agencias de aplicación de la ley, compartiendo información de inteligencia a través del Centro de Capacitación contra la Trata de Personas, HTTC, del Departamento de Seguridad Nacional, para mapear las conexiones entre ciudades. Cada jurisdicción se encargó de una pieza del rompecabezas más grande: vigilancia, operaciones encubiertas, rastreo de datos y análisis forense financiero. Las redadas simultáneas en 5 estados estaban diseñadas para desmantelar la red de un solo golpe, sin dar tiempo a los sospechosos para huir o destruir pruebas. Al final de la semana, 30 personas estaban bajo custodia federal. Los cargos incluían trata de personas, conspiración, fraude migratorio, lavado de dinero, crimen organizado y delitos de prostitución. Entre ellos había varios coordinadores de nivel medio responsables de reclutar víctimas a través de anuncios en línea, comprar billetes de avión y gestionar las transferencias financieras a cuentas en el extranjero. Los investigadores dijeron que estas detenciones marcan la primera vez que los fiscales federales perseguirán el caso utilizando estatutos contra el crimen organizado y la delincuencia organizada transnacional, las mismas herramientas que antes se reservaban para los cárteles de la droga y las células terroristas. Entre las víctimas rescatadas se encontraba una niña de 14 años descubierta durante una operación relacionada en otro estado.
Ella declaró a los investigadores que había sido víctima de trata de personas a través de sitios web. Su tratante, un hombre de 38 años con antecedentes penales por robo de identidad y fraude de visas, fue arrestado y ahora enfrenta cargos federales por explotación infantil y trata de personas. Los agentes describieron su caso como un reflejo de la profundidad con la que está arraigada esta industria. Las autoridades recalcaron que este rescate no fue una anomalía. Esto demostraba que los mineros están siendo cada vez más atraídos por sofisticadas redes de tráfico que explotan los sistemas de inmigración y el anonimato digital. Una vez que se calmó el polvo tras las redadas, los agentes declararon que la misión tenía un solo objetivo: exponer la infraestructura oculta de la esclavitud moderna que opera dentro de Estados Unidos. Las detenciones, recalcaron, eran solo el comienzo de una campaña mucho más amplia para desmantelar todas las células restantes de esta red. No importa cuán lejos llegue ni tras cuántos muros se esconda. Una vez ejecutadas las últimas órdenes de registro y trasladados los sospechosos a custodia, la atención pasó de la aplicación de la ley a la recuperación de los fondos. El Centro de Mando Federal que supervisa la operación costa a costa actuó con rapidez para estabilizar el aspecto humano de la crisis. Decenas de organizaciones sin ánimo de lucro asociadas, Safe House, Freedom Network USA y el equipo de respuesta a la trata de personas del Ejército de Salvación se movilizaron para ayudar a las víctimas rescatadas. En cuestión de horas llegaron al lugar unidades médicas y asesores especializados en trauma, transformando los puestos de mando temporales en centros de triaje. Muchas de las mujeres estaban desorientadas, deshidratadas y aterrorizadas. Algunos no habían salido de casa en meses. Se contrató a intérpretes para superar la barrera del idioma y se instruyó a los agentes para que trataran a cada persona como superviviente y no como sospechosa. Los agentes declararon posteriormente que esta fase de la operación fue tan compleja como las propias redadas, ya que consistió en rescatar a personas que habían sido condicionadas a temer la ayuda. Funcionarios federales confirmaron que se está protegiendo la identidad de las víctimas y que se están tramitando las solicitudes de visados especiales que les permitirán permanecer en Estados Unidos como testigos y supervivientes de la trata de personas. Cada mujer rescatada fue asignada a una defensora para garantizarle refugio, atención médica y asesoramiento legal. El Departamento de Seguridad Nacional describió la respuesta humanitaria como una prueba de concepto crucial, que demuestra que las grandes operaciones pueden desmantelar redes sin abandonar a quienes están atrapados en ellas. Pero la investigación no terminó con las detenciones. Lo que los agentes incautaron: ordenadores, libros de contabilidad, teléfonos y registros bancarios cuyo procesamiento puede tardar meses. Cada dispositivo incautado contiene pruebas que podrían desenmascarar a otros cómplices y empresas pantalla que operan en otros estados. El Departamento de Justicia, la División de Investigaciones de Seguridad Nacional y la División Criminal del IRS han creado un equipo analítico conjunto para mapear cada transacción financiera vinculada a las redadas. Los primeros análisis muestran que el dinero se canalizó a través de más de 200 cuentas fantasma distribuidas en bancos estadounidenses y plataformas fintech antes de ser reagrupado en corporaciones extranjeras. Las unidades cibernéticas del DHS están rastreando transferencias de criptomonedas vinculadas a la misma red, revelando cómo los traficantes han comenzado a utilizar activos digitales para ocultar ganancias. Según las autoridades, al menos una docena de negocios relacionados permanecen bajo vigilancia activa, incluyendo salones de uñas, empresas importadoras y centros de bienestar sospechosos de servir como reemplazo de los salones de masaje clausurados. El objetivo federal ahora es la desarticulación, no solo arrestar a individuos, sino eliminar la infraestructura que permite que la trata de personas se regenere. Los agentes también están coordinando con la Interpol y las fuerzas del orden chinas para localizar a los cabecillas en el extranjero que se cree que dirigen las operaciones desde fuera. Un alto funcionario de seguridad nacional calificó las redadas como la primera ficha de dominó de una cadena mucho mayor. La reacción del público ha sido intensa y emotiva. Las comunidades cercanas a los negocios allanados expresaron alivio al comprobar que lo que sospechaban desde hacía tiempo finalmente se había confirmado.
Los residentes dijeron que a menudo veían a mujeres siendo transportadas en furgonetas por la noche, con las ventanas cubiertas y las puertas cerradas con llave, pero nadie imaginaba la magnitud de la operación. Diversos grupos de defensa están instando a los legisladores estatales a que adopten leyes de licencias más estrictas para los negocios de masajes y spas, incluyendo inspecciones aleatorias y requisitos de información financiera. Los legisladores federales también han propuesto ampliar los grupos de trabajo contra el tráfico de personas y exigir capacitación obligatoria para los inspectores de códigos locales que podrían, sin saberlo, aprobar operaciones fachada. Para muchos, este caso sirve como una llamada de atención que demuestra que la explotación organizada no es un delito lejano. Se trata de una epidemia doméstica. Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional cerraron su última rueda de prensa con una advertencia. La operación Costa a Costa puede haber logrado uno de los mayores desmantelamientos de redes de narcotráfico de los últimos tiempos, pero la amenaza dista mucho de haber terminado. La industria ilícita de masajes es resistente, se adapta constantemente, cambia de nombre y vuelve a abrir bajo nuevos propietarios a los pocos meses de una redada. Los agentes lo describieron como un efecto Hidra. Corta una cabeza y aparecerán dos más en otro lugar. Por eso, las autoridades federales afirman que la operación continuará indefinidamente, rastreando cada pista, congelando cada cuenta y desmantelando cada empresa fantasma vinculada a la red. No solo perseguimos a los traficantes, dijo un agente. Estamos desmantelando el sistema que los protege. Para las mujeres rescatadas, el camino por delante es de reconstrucción y recuperación. Para los organismos implicados, la misión no habrá terminado hasta que cada pasadizo secreto, cada fachada falsa y cada traficante que se lucra con el sufrimiento sea llevado ante la justicia. Y como concluyó un comandante federal en Washington, esto nunca se trató solo de salones de masajes. Se trataba de recuperar la libertad humana dentro de nuestras propias fronteras. Y esa lucha no ha hecho más que empezar.